prácticamente no se sigan violando los derechos y garantías de los trabajadores. Porque aquí la mayoría de la gente somos subcontratados. La defensa de un empleo digno. Los Guardianes presentan Sindicalismo, Delito o Derecho, parte 2. Saludo cordial para todos ustedes, nuestros queridos televidentes. Bienvenidos a esta segunda parte de gran especial, sobre todo aquí en Los Guardianes, defensores de los derechos humanos, el único programa Esmeralda de la televisión colombiana precisamente dedicado a la defensa de estos derechos y para que ustedes también los conozcan. Sí, Edwin, continuamos con la historia del señor Gilberto Torres y además les traemos la historia de Freddy Pulecio y su vida en el sindicalismo. Comenzamos. Los derechos sindicales son derechos fundamentales que se erigen en un plano internacional y cuyos preceptos han sido protegidos por la legislación laboral y han sido permeados por la Corte Constitucional Colombiana a partir de la Constitución de 1991. Además, están protegidos por tratados internacionales y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bien, yo creo que de las cosas más aberrantes que pudieron haber pasado en el país y que llama profundamente la atención es cómo se inicia el movimiento obrero y la industria a nivel nacional. Cosas como las que pasaron con la United Fruit Company. Eso marcó bastante la historia del movimiento sindical en Colombia y de alguna manera, en buena medida, también marca la historia de la industria petrolera. Manuel Oviedo Borges, trabajo en el IPEC hace 23 años, hago parte de la organización sindical hace 17 años y a esta última que se conformó en Unión de Trabajadores Penitenciarios y Carcelarios alrededor de 5 años. Un sindicalismo unos trabajadores que no tienen derecho a nada, por ejemplo el caso de Barranca Bermeja. A nosotros solamente se nos permitía tirar pico, hacha, machete, carretilla y los hilos del petróleo no se cortan de esa manera. Los hilos del petróleo se cortan de otra. Al punto que cuando recibimos la refinería de Barranca Bermeja, esa refinería tan solo cargaba 22.000 barriles por día y casi nos toca entregársela de nuevo a los gringos y pedirles perdón por atrevernos a pensar que éramos capaces de operarla. El mismo gobierno nacional a través de los años le ha hecho campañas en contra de las organizaciones sindicales y de las organizaciones que trabajan a favor de la defensa de los trabajadores y a defensa de los derechos humanos. Eso conlleva a que los mismos trabajadores en las luchas que vienen organizando, pues son pocas las circunstancias que en ocasiones se ganan y eso pues desmerita la labor de las organizaciones sindicales. Era un alambique 22.000, hoy en nuestras manos carga 250.000 barriles. Eso es lo que hemos hecho. Por eso nuestra lucha como trabajadores va en varios sentidos. El primer sentido tiene que ver con la capacitación, con el hecho de que los colombianos seamos capaces de desarrollar conocimiento a partir de una industria tan importante como es la petrolera y generar tecnología de punta. Por un lado, el gobierno, como lo decía al principio, permite hacer sindicalismo, pero por otro lado lo reprime, o sea que juega a los dos papeles el gobierno nacional. Hoy pues yo llevo del exilio, llevo 15 años en el exilio y hoy me encuentro en Bogotá y me encuentro aquí poniendo, digamos, la cara para seguir con este proceso penal en contra de los grupos paramilitares, en contra de los actores intelectuales, pues precisamente porque fueron ellos los que mandaron matar a Gilberto Torres por ser dirigente sindical y por simplemente, como lo dice la juez en su edicto donde descondena, eso censa la directamente responsable
pues porque le estaba yo generando pérdidas económicas a la empresa, ¿no? Tenemos un Instituto Colombiano del Petróleo, contaba con 1.200 magíster, PIDH, en fin, gente en geología, en perforación, en producción, en refinación, en petroquímica, y ese instituto de 1.200 lo bajaron a 200, porque lo que más temen las transnacionales es que nosotros sigamos consolidando ese conocimiento. Entonces, con toda esta serie de situaciones, pues es cuando finalmente me entregan por toda la presión que hubo. Cabe anotar que uno de los elementos fundamentales fue que había una posible negociación para haber levantado el paro petrolero, pero ese día que estaban negociando, pues en esa misma noche prácticamente, en Barranca Bermeja asesinan a Rafael Jaimes, compañero dirigente de la USO de Barranca, ¿no? Ese instituto hoy cuenta tan solo con 200 y los tienen ingenieros hermosísimos, hombre, un saber concentrado, los tienen lavando frascos en vez de utilizarlos en lo que corresponde, cuando ese ICP, Instituto Colombiano del Petróleo, es la patente Ecopetrol. De ahí sale todo lo que se tiene que hacer en cada área. Entonces, pues ahí se dijo la USO, dijo el presidente, en ese momento, el presidente Hernando Hernández, de la USO Nacional, que no, que en esas condiciones no había ningún tipo de negociación. Y le tocó prácticamente al Estado hablar con los paramilitares. El cómo llego yo al sindicalismo. Llegué básicamente por el colegio. Yo soy estudiante del INEM de Cali. En ese momento, cuando ingreso de 13 años al INEM, no había laboratorios. Sí, prácticamente, porque en ese momento estaba Angelino Garzón de ministro de Trabajo, y pues a él le tocó casi que asumir la comisión humanitaria a la cual fui yo entregado, ¿no? No había ni máquinas de escribir para las compañeras de oficina. Tenían que hacer un cartoncito, poner las letras ahí y hacer el ejercicio sobre un cartón. Por ese motivo, tanto el rector como la administración, como padres de familia, como profesores, como estudiantes, nos dimos a la tarea de exigir que hubiese la dotación técnica, los implementos necesarios para que saliéramos no mediocre, no con un cartón, sino con un saber. Me avisaron el mismo día a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana el comandante Chanfle recibió una llamada por radio. Yo estaba pues en una choza ahí donde permanecí los últimos días del secuestro. Y ahí comencé en este mundo de lo social, de la defensa de lo social. Eso me llevó posteriormente a las minas de carbón de Anchicayá. Yo fui minero. Entonces entró, me preguntó que si ya me había bañado, le dije que no, entonces me dijo, mire, vamos al río que van a venir a hacerle una revista. Y sí, nos fuimos a bañar al río, me bañé, me fui a poner la ropa que tenía, que era una pantaloneta y una camiseta que me habían regalado en una de las fincas donde estuve. El sindicalismo en el INPE se gesta desde el año 1970 con una organización que se llamaba Soganalpe. Era una organización sindical de la Guardia Penitenciaria liderada por el doctor Criales y muchos antiguos que hicieron parte de ese proceso. A ver, yo inicio en la vida sindical a raíz y creo que es una apreciación en la que muchos coincidimos. Cuando hay abuso, cuando hay maltrato, uno se inclina a defender pues, sus derechos y de paso a defender el derecho de aquellas personas que no tienen la oportunidad de manifestarse o no cuentan con la capacidad de expresar sus sentimientos. Para esa época el gobierno intervino y acabó con la personería jurídica, argumentando que la Guardia Penitenciaria no tenía derecho a la asociación sindical por ser un cuerpo armado. A raíz de esto pues, se funda Coguarpenal, que es una cooperativa que lleva cerca de 50 años, y el trabajo social y las conquistas laborales se gestaron desde allí. Aquí muchos
el sindicalismo es tomado por muchas personas para beneficios personales, pero hay otros que lo llevamos como modo de vida, dentro de la institución, en la casa, en el bus, en todo lado. Entonces, sí es algo, obviamente, aquí se pueden aprender muchas cosas porque el ser humano aprende, pero la vocación natural de defenderse uno, de defender a los demás, eso nace con la persona. Bolillos de caucho. Veo ese que me pega, veo otro en la mitad de la tienda y veo uno en una puerta. Yo solamente pensé en ganar la calle. Dije, ganar la calle. El que me pegué, yo no sé cómo lo volteé, por allá cayó. El segundo, yo no quería pelear, yo necesitaba salir. Le hago el amague, se comió todo el amague y intento salir por la puerta supuestamente que no había policía. Pues también tenía policía. Y llegó a las 7 de la mañana una camioneta por mí, junto con otros, pues a llevarnos a todos los paramilitares que estaban ahí, que eran 5. El tipo se me tira con tanta fuerza que él cae por debajo de mí y ahí comienzan a darme palo entre 6. Me llovió palo, pero yo dije, estando en la calle, espero que los mineros están ahí, ellos se van a dar cuenta porque la algarabía comenzó, la bulla se dio, mientras trataba de quitármelo de encima, de lo que no me pegaran, gritaba, yo grité mucho porque necesitaba que la gente escuchara. Sí, llega una camioneta a recogernos, ya me suben en las mismas condiciones, encadenado, amarrado, vendado, y empezamos a andar, ¿cierto? Y en un trayecto de la carretera, bueno, de la trocha, porque realmente estábamos entre la llanura, pero pues se cruzó con un carro, este carro para y todo el mundo le hacía saludo militar. Comandante, buenos días, mi comandante, buenos días. La Declaración Universal de los Derechos Humanos defiende la labor de cada ciudadano, el derecho al trabajo y también el derecho a la asociación. Hacemos una breve pausa, continuamos con más aquí en Los Guardianes. Entonces esta persona se acerca al vehículo donde yo iba y me ve en las condiciones en las que yo iba, ¿no? Entonces le dicen que por qué me tienen todavía así, que a él no le gusta ver a la gente así, que me quiten los grilletes y tal, y que me lleven al carro donde él se transporta, que quiere hablar conmigo. Cuando ya de pronto no fui capaz de más porque intentando salir de un bolillazo, por el reflejo aquí, veo el otro bolillazo que viene acá, saqué la cara y me cruzó y me tiró al piso. Con las mismas salté y ya no esperé más, ya me decidí a pelear. Hasta el momento no había peleado, ahí sí me decidí a pelear. Yo no sé de dónde saqué fuerzas, pero el caso es que en menos de un minuto estaban todos en el piso, a excepción del que estaba comandando. Y así lo hicieron, entonces ya me quitan la venda, me llevan al carro y pues la sorpresa mía fue encontrarme con un mayor del Ejército Nacional. Ese le fue a mandar mano al revólver y yo tenía que cubrir 3 metros y él 30 centímetros, hacer esto. Y yo tenía que cubrir los 3 metros, pero decidido me le boté. Me le boté y tenía que llegarle y con la punta de las uñas así le toqué la mano y ahí lo sujeté. Desde el año 1998 que fuimos declarados objetivo militar en un listado que tenían los paramilitares cuando estábamos
adelantando un paro nacional que estábamos negociando en la sede de la conferencia episcopal y que un día, después de la muerte de varios dirigentes sindicales, el DAS envió a un grupo de escoltas para varios dirigentes sindicales que aparecíamos en esa lista. Cuando de pronto me sentí por los aires y quedé desestabilizado, porque quedé en el aire, yo no sabía qué había pasado. Era el negro Coró, un compañero minero que medía 2 metros. En ese momento este hombre tendría por ahí unos 44 años. Él me había levantado a mí, ¿ya? Por acá por abrazado, y al tipo lo tenía agarrado en la otra mano. Nos levantó a los dos. Y mientras policía, a mí me consentía. Tranquilo, mijo, que ya llega muy suerte esa vaina. Una locura. Un mayor del Ejército Nacional con todo su indumentaria militar, y lo único que le faltaba pues era evidentemente el nombre, ¿no? Pero el resto, la pistola, el fusil, su gorra, sus charreteras, todo, pues era. Llegaron todos los mineros, ya habían unos 100 más o menos, y me salvaron de esa. Inmediatamente entramos a la asamblea y ellos me disfrazan. Yo salí, yo siempre he vivido así, de overol y mal vestido, no le paro bola a eso. Total, me salí de saco, de corbata, bien vestido. Afortunadamente no me habían dado en la cara. Para nadie es un secreto que el ejército colombiano y los grupos paramilitares actuaron juntos en muchas de las masacres, inclusive dichos por ellos mismos, en donde la Brigada 16 tenía un alto índice de trabajo con los paramilitares de Martín Llanos, ¿cierto? En donde participaron pues inclusive en lo que hoy se presume que fue la masacre en Casanare, ¿cierto? Yo que salgo, eso no duramos 10 minutos adentro. Cuando salí, inmediatamente los camiones de ejército, y pasé por encima de todos, serenito, puesto, tranquilo. El lunes, cuando regresé a la mina, y a lo que me quité la camisa, porque ya nos desnudábamos completamente, porque en la mina ese hollín te entra por los huevos, por todos lados, y hay que desnudarse para ponerse la ropa de trabajo. Yo llegué a una cárcel donde la dignidad de los trabajadores estaba por el suelo, donde las condiciones laborales eran muy precarias, donde la misma condición de los servidores, o sea, si la de los servidores, nosotros que trabajamos para el Estado, era deficiente, imagínese usted para los internos. Entonces, pues, digamos que fue que lo vi y ya no había forma de echar para atrás a decir que no era un mayor, ¿no? Cuando yo me quité la camisa, se hizo un vacío enorme. Tenía por lo menos 40 bolillazos en sí. Los brazos, el pecho, la espalda, las piernas, estaba completamente lacerado. Me vestí, tomé mis herramientas y en la mina, a lo que íbamos saliendo hacia la mina, los muchachos fueron cogiéndome las herramientas, me las fueron quitando. Y me dijeron, no señor, vamos a cuidar. Duré 3 meses en que no me dejaban hacer nada hasta que me recuperé de las heridas. Pero aún más, en esa dificultad y en esa lejanía de un pueblo azotado, entre otras, por la delincuencia, por la guerrilla y el paramilitarismo, pues nosotros teníamos una doble condición. No podíamos salir mucho a la sociedad por los problemas que le manifiesto. Es un pueblo que hasta hace muy poco pues era un dominio natural de las personas al margen de la ley. No, esta persona pues prácticamente me dice que yo voy a ser liberado, que voy a ser entregado a una comisión humanitaria, que muestre mis heridas, que muestre todo lo que tenía. Pues la verdad es que los grilletes me hicieron laceraciones y cuando estaba en el hueco, pues las hormigas, los bichos me comían y pues hicieron de mi cuerpo un festín prácticamente. Había que sacar 3 metros como mínimo. El uno hacía 1 centímetro, el otro 2 centímetros, el otro 3, 5, 10, el que más hacía, más centímetros me daba. Y con eso se dio el reporte de mi trabajo.
Así salí de eso. En bien pasó ya ese tema, me tocaba dormir en una casa, en otra, andar caminando de un lado para otro, hasta que llegó el tipo del F2, amigo de mi padre, y le dice: sáquelo, porque me toca matarlo y el que lo va a matar soy yo. En la cárcel de Florencia, y la cárcel no contaba con agua, no contaba con baterías sanitarias, trabajar es difícil en un clima que es extremo, donde el calor y la humedad, donde el funcionario está encerrado en sitios no muy aptos, y yo veía ahí con tristeza. Y bueno, entonces para él era un signo de victoria el que yo le mostrara, como me lo dijo, muestre todas esas heridas a sus compañeros para que cojan escarmiento. ¿Sí? Me dijo que él había estado en la guerra, que él también había estado en la misma situación, que prácticamente me dio a entender que lo sentía, que yo hubiera pasado por esas, pero que eso era la guerra. Un buen día, el quien va a asesinarme es amigo de mi padre tenía un taller, uno de los mejores talleres de mecánica automotriz en Cali, y ese señor le dice: hombre, saque al pelado porque se lo vamos a matar, y no hay vuelta, o lo saca o se lo matamos, y ojo, no puede decir nada porque el muerto es usted. Que dijera pues todo, que estaban los medios de comunicación precisamente esperando en el sitio, y que contara todo, pero que no fuera a decir nombres ni chapas, pues. Yo le dije que no tenía por qué, y le conté, pues. Y efectivamente cuando llegamos al sitio, inclusive, pues eso era, haz de cuenta, entrar a un cuartel del ejército. Yo llegué a una cárcel donde quienes trabajábamos, porque el trabajo dignifica a la persona, pues las condiciones eran muy adversas y precarias. Nosotros no estábamos trabajando en las mínimas condiciones, y eso es lamentable para uno que es servidor público. Nosotros no hemos transgredido ninguna norma y no somos delincuentes. Estamos casi que uno dice que presos con los internos, pero pues por vocación. La gente estaba escéptica de que fuera a llegar la comisión. Finalmente llegan, y la periodista de RCN, y en Yopal, pues de la corresponsal, y pues prácticamente se lanza a hacerme la entrevista, y por encima inclusive de la Cruz Roja Internacional, ¿no? O sea, los protocolos, esto es que entra primero la Cruz Roja Internacional y ya valora, ya etcétera, y después evidentemente ya todo lo demás, ¿no? Los medios, las preguntas, las entrevistas y demás. El viejo, cuando me dice eso, me lo dice a las 10 de la mañana. A las 2 de la tarde yo estaba cogiendo camino para Barrancabermeja, no a hacer de Ecopetrol, yo iba a hacer de la USO, porque la USO era un mito, era un sueño en el movimiento social, ha sido como una bandera, como un estandarte. Y llegué a Barranca con mi compañera de 4 meses de embarazo, 2 ollas y ganas de hacerle a la vida. Y comencé en los talleres de mecánica automotriz a trabajar. Llegué a trabajar con el hijo del superintendente de fertilizantes de Colombia. Bueno, pues ahí se lee el acta, los paramilitares leen un documento ahí donde prácticamente establecen que esa entrega es una entrega humanitaria que ellos hacen, que yo soy un peligro para la sociedad, que sigo siendo objetivo militar, y prácticamente pues al tercer día salgo yo de la zona. Muy bien, por hoy finalizamos, pero tenemos mucho más para contarles a todos ustedes, por eso vamos a tener una tercera parte de este especial aquí en Los Guardianes. Sí, los invitamos a concluir esas historias el próximo sábado a las 7 de la noche. Los llevaremos por el mundo del sindicalismo y los derechos laborales de los trabajadores. Hasta entonces.